Hola, buenas tardes. Estamos aquí en este ciclo conmemorando el Día del Niño. El ciclo se llama Debatiendo Ideas, Transformando Realidades. Ya este es el segundo año consecutivo y por circunstancias de la pandemia y de los motivos que ya todos conocen, estamos realizándolo de manera virtual. Es un proyecto que lanzamos el año pasado con Carla Duarte y que consta de varios encuentros durante el año, fechas a conmemorar, y elegimos el Día del Niño y una forma de homenaje a hablar sobre sus derechos, sobre los derechos de la infancia, sobre los derechos de los adolescentes en este contexto de encierro, de pandemia tan particular. Para los que no me conocen, yo soy Sandra Alto Laguirre, soy psicóloga, soy especialista en niñez y adolescencia y soy diplomada por La Paz y el abordaje de la conflictividad social, entre otras cosas, y me acompaña, como ya les mencioné, mi compañera Carla Duarte. Ella es fotógrafa, es coaching ontológico y es productora de eventos, entre otras cosas también, y compartimos con ella muchos proyectos sociales, como el lanzamiento de un suplemento sobre violencia de género allá por el año 2013, y en el año 2017 un libro que compartimos donde ella realizó las fotografías que se trató de diferentes formas de maltrato en la niñez. Bueno, como les decía, el año pasado empezamos en marzo conmemorando el Día de la Mujer, en abril el Día del Autismo, en mayo el Día del Bullying o Acoso Escolar, junio el Día por la Diversidad Sexual, agosto por los Derechos del Niño, septiembre el Día Mundial de la Paz, octubre el Día de Prevención del Cáncer de Mama y noviembre el Día de la No Violencia hacia la Mujer. Son fechas donde invitamos a panelistas a que nos cuenten sus experiencias, sus aportes conceptuales desde su mirada, a las diferentes temáticas a tratar y artistas que le ponen color a la jornada. En esta oportunidad nos acompañan, voy a leer con los lentes, la licenciada María José Bamonde. Ella es licenciada en psicología, especialista en niñez y adolescencia, especialista en infancia e instituciones y miembro de la Comisión de Infancia del Colegio de Psicólogos de Necochea. Ella nos hablará del derecho a la salud y la educación en los niños como derechos esenciales, y los efectos psicológicos que se observan debido a este contexto de encierro en niños, niñas y adolescentes. También contamos con la presencia de la licenciada Patricia Bloise, ella es trabajadora social, y la doctora Julieta Lara, abogada, ambas integrantes del equipo interdisciplinario del CPA. Ellas nos van a contar la experiencia desde el abordaje interdisciplinario en esta cuarentena respecto a los derechos de la infancia, diferenciar el aislamiento físico del aislamiento social, ASPO en niños, niñas y adolescentes en diferentes contextos. Bueno, también está pintando en vivo María Petrarca, nuestra amiga, queridísima amiga y talentosa, amorosa ella, reconocida artista plástica de acá de la ciudad de Necochea, y cerrarán con su música los tremendos grandulones Claudio, Francisco, Gabriel y Josefina. Ellos son de Ayacucho, pero viven actualmente en Capital Federal y son conocidos artistas también latinoamericanos e internacionales. Y bueno, para cerrar les iba a proponer un juego que teníamos pensado con Carla, que en el transcurso de la jornada tiene que adivinar 3 temas
y el que primero adivine los 3 temas infantiles que vamos a escuchar, se va a ganar la obra de María Petrarca. Así que bueno, los dejo con la licenciada María José Bamonde entonces. Que disfruten la jornada. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, soy María José Bamonde, psicóloga de niños, niñas y adolescentes. Quiero agradecer en primer lugar por esta invitación a participar de este espacio tan importante, ¿no? Donde se puedan conversar, discutir sobre los derechos de la niñez. Bueno, cuando pensaba qué tema traer a esta mesa, a este encuentro, surge, claro está, el tema de los derechos. Se me viene la pregunta, ¿qué es un derecho? ¿Y qué son los derechos de la niñez? ¿Por qué se hace necesario plasmar los derechos en un papel? ¿Sí? Si bien estas son preguntas que requieren respuestas más extensas, podemos decir que históricamente los niños han sido objetos de diferentes maltratos, ¿sí? Que solo con el paso a la modernidad se produjeron una serie de transformaciones y ahí la infancia empieza a ser percibida desde el punto de vista del adulto de una manera diferente, ¿sí? La infancia tal cual hoy se conoce es un constructo, una construcción histórico-social, producto de diferentes transformaciones donde confluyen diferentes enunciados legislativos, políticos, sociales, económicos, médicos, etc. ¿Sí? Y todo ello va a moldear determinadas prácticas, esta manera de percibir la infancia respecto de la niñez. Entonces, aún hoy, numerosos autores consideran que aquel infantilismo infanticidio tolerado, que se creía que había culminado con estas transformaciones sobre lo que se percibe como infancia, aún hoy sigue siendo, se sigue observando en la actualidad. Y así Juan Carlos Bornovich se pregunta, parafraseando de Mauss, si realmente la historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco, planteando que en la actualidad los niños y niñas siguen siendo objetos de agresiones y de abusos y que lejos está de ser una historia del pasado esto. Entonces, por ello, se hace necesario justamente a plasmar acuerdos sobre los derechos de la niñez, y así surge la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, que como todos saben, se firmó hace más de 30 años, poquito más, donde se subraya los derechos que se desprenden de la condición especial de los niños y niñas por su inmadurez, ¿sí? Por no haber alcanzado un completo desarrollo físico y mental. Y entre esos derechos, uno, del que me voy a ocupar yo hoy, que es fundamental, es el derecho a la adolescencia, el derecho a la salud, perdón. El derecho a la salud, ¿no? Dentro del derecho a salud se encuentra a la salud psicológica, ya que se considera la salud, como lo define la OMS, como un estado no de ausencia de enfermedad, sino de un completo bienestar físico, mental y social. Entonces, encontramos que se hace necesario garantizar la salud psicológica de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué sucede o qué sucedió en este contexto de pandemia? Bueno, lamentablemente no se dio el lugar que requiere a la salud psicológica ni de la niñez ni de sus cuidadores. Este contexto tan particular, que fue inesperado tanto para los niños como para los adultos, produjo una crisis general, una pérdida de referentes. Es decir, una crisis se define como donde se pierden los referentes que nos organizaban la vida hasta ese momento, o sea, los significados, ¿sí? Y esto trae sentimientos de inseguridad,
¿m? Y trajo aparejado también la aparición de diferentes síntomas o manifestaciones comportamentales en las infancias que afecta seriamente su adecuado desenvolvimiento y el desarrollo al no tratarse a tiempo. Entre esos efectos podemos nombrar algunos que son el resultado de un relevamiento profesional, otros y de otras instituciones, como por ejemplo la Sociedad de Pediatría de Rosario. Y encontramos las dificultades en el dormir, ya sean pesadillas o dificultades para conciliar el sueño, despertarse más seguido, ¿sí? Dificultades en la alimentación, ya sea para lograr que el niño se siente a comer o porque comen de más, una necesidad de estar en contacto, de un mayor contacto con los adultos que los cuidan, ¿no? Una necesidad de apego importante en los niños, conductas regresivas, aquellos niños que habían adquirido determinados logros vuelven para atrás, mayor irritabilidad y sensibilidad, aumento de los miedos, que desde el punto de vista adulto puede parecer desmedido o irracional, pero hay que destacar que para los niños estos miedos no son, no los pueden manejar, ¿sí? No, por más que desde el punto de vista del adulto se vea como algo fácil o que no tiene sentido, ¿sí? Y bueno, y para los también para los adolescentes, las crisis de angustias o ataques de pánico. Otra cuestión también que no quiero olvidarme es el tema de la pérdida de interés o apatía, tanto en niños como adolescentes, y dificultades para concentrarse, ¿sí? Junto con esto que muchas veces aparece en determinadas tareas como lo que tiene que ver con la escuela. Estos son solo algunos de los efectos que hemos podido observar hasta este momento en el contexto de pandemia, es decir, que pueden aparecer otros, ¿sí? Y es por ello que se considera de suma importancia y de urgencia atender esta problemática. No quiero dejar de nombrar otra cuestión relevante en esta situación, y es que como sociedad nos fuimos encontrando con que las desigualdades entre los niños, niñas y adolescentes se acrecentaron, y esto se visibilizó de una forma brutal, ¿no? Cuando hablamos de derechos estamos hablando que son para todos, ¿no? Que todos debemos poder acceder a ellos, por eso son derechos, y sin embargo nos encontramos que muchos niños, niñas y adolescentes no acceden a determinados derechos esenciales, ya sea el agua, la vivienda, y ni que hablar de la salud psicológica. Entonces, en estos casos no estamos hablando de derechos, sino de privilegios a los que solo pueden acceder unos pocos, convirtiéndose así en una situación de violencia, ¿no? Estas desigualdades en formas de violencia hacia la niñez, que producen efectos también psicológicos muy importantes. Y así una gran cantidad de niñas y niños que, por ejemplo, no tienen internet, quedan excluidos de diferentes sistemas o circuitos, ya sea la educación o la salud, y con eso aumentan los sentimientos de minusvalía, aumenta el aislamiento y las posibilidades de enfermar, apareciendo estos efectos que veníamos nombrando. Si tomamos, por ejemplo, que hasta hace unas pocas semanas, no podíamos atender de forma presencial, los psicólogos no podíamos atender de forma presencial a los niños, niñas menores de 12 años, con ello una gran cantidad, por ejemplo, de niños queda fuera del sistema de salud, de niños que solo no tienen los recursos para atenderse vía remota, ¿no? Y estos niños con problemáticas muy graves, entonces no se atendía a esta problemática. Si bien ahora se habilita esta atención, todavía las condiciones materiales no están dadas para ello y siguen excluidos. De esta manera se acrecienta el aislamiento social del cual se habla tanto, ¿no? Y que se quiere evitar cuando se nombra, ¿no?, que se trata de un aislamiento físico, no social. Entonces,
proponemos como una manera de atender a esta problemática, en principio, dos cuestiones en este momento. Una de estas tiene que ver, está dirigida hacia el Estado y lo tiene que garantizar el Estado, y es que ellos deben velar porque los derechos sean derechos justamente y no privilegios, creando de esta manera redes de contención, de acompañamiento, de escucha para sostener la conexión con los otros y asegurar así el acceso a la salud y a la educación, ¿no? Que son derechos fundamentales. Siendo de mucha importancia, de suma importancia, que haya cada vez más profesionales capacitados atendiendo esta problemática y de esta manera prevenir futuros efectos. La otra cuestión tiene que ver con una orientación hacia los papás y hacia las mamás. Tiene que ver con otro derecho que es fundamental y que considero que hoy es una herramienta esencial que deberíamos utilizar todos, y es el derecho a jugar, ¿sí? Generar posibilidades para jugar cada vez más, alentar el juego desde nuestra casa. Si consideramos que el juego cumple un papel central, fundamental, indispensable en la constitución y estructuración psíquica subjetiva del niño, nos vamos a dar cuenta que esta herramienta, que a su vez también es muy sencilla, es indispensable y que la podemos utilizar, está al alcance de nuestras manos. Por eso es necesario que los papás la utilicen. Sabemos cuando los niños nacen sin inmaduros, incompletos, ¿no? Necesitan de un otro para constituirse en sujetos, para formarse en su personalidad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y el juego cumple un papel esencial en esa estructuración psíquica. Pero además, una cosa también es conocer que el juego es esencial para los niños, pero también es una herramienta muy importante para los adultos. Es una forma de paliar la angustia en este momento de crisis. Y si nosotros logramos desestructurarnos un poco y ponernos a jugar con nuestros niños y niñas, también vamos a obtener beneficio de ello. Muchas gracias, María. Y vamos a poner el primer tema, como dijo Sandra, para empezar a jugar un poco. Vamos a poner un cachito nada más y tienen que adivinar mientras vemos cómo está María Petrarca pintando el cuadro. Hola. Te vemos pintar Mira, mientras escuchamos este tema y adivinan qué es. A ver. Ahí está. Ahí. Qué lindo, Mari. Saben lo que hizo. Sí, porque la escuchaba a María José a la orilla de una y zanja. recordaba Una naranja, qué la coraje, importancia qué del valor. juego. Saben lo que Y no solamente constituir red hacia nosotros como profesionales y como representantes de instituciones, sino también constituir red desde las familias, desde cada uno de los ciudadanos, ¿cierto? También hubo muchas cuestiones que cambiaron en este tiempo. La experiencia profesional nuestra, que es uno de nuestros ejes a desarrollar en el momento de pandemia, cambió, por ejemplo, la flexibilidad que debimos tener, por ejemplo, en la atención. Comenzamos a hacer asistencia remota a través de llamados telefónicos, de videollamadas, de mensajes de texto, de mensajes de WhatsApp. Y esto tuvo que ver con que la comunicación a veces con las familias no solamente era en el horario de atención de la institución, sino que por ahí se extendía fuera del horario institucional, los fines de semana, y esto también había que observarlo, ¿cierto? Porque esas familias por ahí estaban atravesando situaciones de conflictiva, tal vez hasta situaciones difíciles, episodios de violencia. ¿Y por qué? Porque este aislamiento tuvo que ver también con que cuestiones que antes se tramitaban hacia la afuera, como se tramitaban tal vez, no sé, los chicos, los niños, ¿no? En una plaza, en la escuela, en un deporte, las familias, los adultos también en el trabajo, en lugares de esparcimiento social, en reuniones, todo esto que se tramitaba en el afuera, con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se empezó a tramitar hacia el adentro.
de las familias. Y este encierro familiar muchas veces potenció algunas emociones, las emociones las más positivas, el amor, pero también aquellas emociones negativas. Las potenció y estas emociones quedaron volcadas en el escenario familiar, pura y exclusivamente. Por eso es tan importante que tengamos desde los que trabajamos en salud mental, pero también desde toda la comunidad, toda, la escucha, ¿cierto? La posibilidad de escucharnos, la posibilidad de esto que decía hoy, de trabajar en red, y la posibilidad de flexibilizar, así como nosotros empezamos a tener esta asistencia remota y no importaba si no era el horario de atención, ¿no? Lo podíamos hacer en cualquier momento, porque entendíamos que a veces esta situación podía generar un pesar al interior de la familia. También desde mi otra experiencia en educación, esa escucha se daba no solamente cuando íbamos a los domicilios, cumpliendo con todos los protocolos, ¿cierto?, de cuidado, a entregar tal vez módulos de alimentos a aquellas familias de los sectores más vulnerables. No solamente era esa la presencia, sino también la presencia de escuchar qué les pasaba. Y hablando de niñez y adolescencia, pensar cómo escuchamos a los niños, cómo escuchamos a los adolescentes, desde dónde nos paramos. Nosotros con el equipo tenemos un marco normativo y bueno, ese marco implica la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Promoción y Protección de Derechos, el nuevo Código Civil, la Ley de Salud Mental, que si bien no es que tiene una especificidad, un artículo en especial, ¿no?, en cuanto a las infancias, pero sí hace alusión a la necesidad de escuchar a los niños y a los adolescentes. Entonces estamos escuchando, ¿cómo tenemos que escucharlos? Escucharlos como sujetos de derecho, ¿cierto? Nosotros desde la subsecretaría hicimos y participamos de un trabajo que fue propuesto desde la Subsecretaría de Salud Mental, a la que pertenecemos, que se llamó Los chicos y las chicas de la provincia de Buenos Aires tenemos la palabra. Entonces nosotros ahí también desde nuestro dispositivo, por ejemplo CPA, los escuchamos y le hicimos llegar nuestra inquietud a través de mensajes de texto, de WhatsApp, y les preguntábamos cómo se sentían, cómo estaban viviendo la cuarentena, a qué le tenían miedo, qué les gustaba y qué no les gustaba. Y los niños y los adolescentes nos respondieron. Y nos respondieron con distintos lenguajes, como por ejemplo lo que está haciendo María con una pintura, con un dibujo, con mensajes de audio, con mensajes de texto. Todo esto lo enviamos y bueno, y se generó un video muy interesante en el que se escuchó las voces de todos los niños de la provincia de Buenos Aires. También es importante, y habla Alfredo Carballeda, un trabajador social, quien es un referente para mí. Él habla de la escucha como estrategia y de la escucha como inclusión social. ¿Y quiénes pueden escuchar? Todos podemos escuchar porque el escuchar es una capacidad social, se aprende día a día. Puede escuchar la familia, puede escuchar la madre, el padre, el abuelo, el tío, el hermano, aquel adulto referente que está a cargo, puede escuchar el agente de salud mental, puede escuchar desde la escuela, esa escucha tan importante, puede escuchar el docente, el maestro, el equipo de orientación escolar, el auxiliar, el preceptor, pueden escuchar en la salita del barrio, en el centro de salud, la enfermera, la psicóloga, el médico. La escucha es amplia, aquel referente barrial, y es muy importante, ¿cierto?, que se escuche no solamente la palabra, sino que se escuche también en la mirada, en el lenguaje corporal. Todos esos aspectos son importantes a tener en cuenta. Y también, y lo conversábamos con mi compañera, es importante escuchar a las familias, ¿cierto? Escuchar a aquel adulto que también hoy está sobrepasado por todo, porque a veces
lo he visto esto en los domicilios cuando me acerco, porque no hay la continuidad pedagógica que se requiere, y entonces uno pregunta, bueno, ¿qué pasó? Y las familias nos dicen, estamos sobrepasados porque tiene que ver con cómo afectó a cada uno, ¿cierto?, la cuarentena y cómo la pudo vivenciar. A todos este episodio, este evento disruptivo que llegó así de repente, no estábamos preparados, tan novedoso como fue el COVID-19, a todos nos afectó, pero a cada uno nos afectó de manera diferente. ¿Por qué? Porque los recursos materiales, los recursos psicológicos son diferentes en cada uno. Tenés que quedarte en casa, nos quedamos en casa, es importantísimo y fue lo que tuvimos para cuidarnos, fue el remedio quedarnos en casa, pero no es lo mismo y esto lo vivencié y lo pude observar yo directamente cuando iba a los domicilios, no es lo mismo quedarse en casa, en una casa amena, amigable, confortable, que quedarse en casa en un lugar donde se llueve, donde hace frío, donde no hay conectividad para hacer la tarea, donde hay un solo dispositivo telefónico, un solo celular, digamos, para recibir todas las tareas que a lo mejor reciben de varios niños que tienen en esa familia, ¿cierto? No es lo mismo donde las conexiones de luz son muy precarias y hemos tenido accidentes en Necochea, en Quequén, lo sabemos lamentablemente. Entonces eso me tocó verlo en la experiencia profesional y es importante acompañar a las familias en esto también, no sobrecargar al adulto, escucharlo, ¿no? Vuelvo a lo que estaba diciendo de la importancia de escuchar. Y quiero decir también en esto que en los niños y en los adolescentes, como hoy decía María José, es importante el juego, ¿cierto? Y también es importante propiciarles que ellos puedan tener contacto con otros, porque nosotros, los adultos, ya tenemos nuestras propias herramientas, las que pudimos construir en todo este tiempo, pero los niños, como tienen menos tiempo de vida, entonces tienen otro tipo de herramientas. Entonces nosotros tenemos que propiciarlas, que ser mediadores. Los adolescentes la van a buscar y están permanentemente conectados, los que pueden, los que tienen la conectividad y los que tienen los dispositivos. Y eso es vital para ellos, porque se están conectando con otros. Pero por ahí los niños más pequeños no tienen esta posibilidad y se la tenemos que propiciar los adultos, como podamos, tomando los cuidados que son necesarios tomar, ¿cierto? Pero ellos necesitan de tener no solamente el contacto con ese núcleo familiar cercano con el que conviven, sino también con un tío, con un abuelo, con el padrino, o sea, para tener otro tipo de intercambio social. Eso lo necesitan, es vital para ellos. También necesitan tener contacto con sus padres, tal vez a través de una videollamada, y por ahí esa videollamada que hace la maestra con algún otro compañerito también es de vital importancia. Ellos necesitan estar con pares y en general en esta cuarentena no estuvieron, a no ser que tengan muchos hermanos, si no, no la han tenido, ¿cierto? Entonces, bueno, me parece esto de tener en cuenta. Y Rosa María Torres, una autora, reflexiona y dice que toda comunidad tiene problemas y dificultades, pero también tiene un potencial, tiene recursos y tiene saberes que muchas veces no están valorados como tales. Se quiere decir que nosotros como comunidad tenemos que buscar el cómo, ¿cierto? Para cuidar a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Y yo para cerrar les quiero regalar un relato que trabajamos hace más o menos 3 años en el área de educación, que también forma parte del COF, del Centro de Orientación Familiar, y lo trabajamos con una comunidad y me pareció muy interesante para el encuentro de hoy. Y dice así, se los voy a compartir. Un antropólogo que estudiaba los hábitos y las costumbres de una tribu en África, y porque él siempre estaba rodeado de niños de la tribu, decidió hacer algo divertido entre ellos. Consiguieron una buena cantidad de caramelos en la ciudad y los pusieron a todos en una canasta decorada con cinta y otros adornos. Y luego dejaron la canasta debajo de un árbol. Luego llamó a los niños y propuso un juego.
que llamó que cuando él dijese, ahora, ellos deberían correr hasta aquel árbol, y el primero que llegase a la canasta sería el ganador, y tendría derecho a comerse todos los caramelos él solo. Los niños fueron colocados en fila, esperando la señal acordada. Cuando dijo, ahora, inmediatamente los niños se tomaron de las manos y salieron corriendo juntos hacia la canasta. Llegaron juntos y comenzaron a dividir los caramelos y sentados en el suelo los comieron felices. El antropólogo fue a su encuentro y les preguntó indignado ¿por qué habían ido todos juntos si tenían la posibilidad de solamente uno ser el ganador y comer todos los caramelos? Y ellos dijeron Ubuntu en su idioma, que quiere decir yo soy porque nosotros somos. Esto quiere decir que ninguno de ellos podía ser feliz y otro quedaba mirando, ¿cierto? Me pareció muy lindo para compartir este relato con ustedes y tiene que ver con lo que hoy les decía de conformar red, del pensamiento colectivo, de continuar que este aislamiento sea físico, pero que no sea un aislamiento social. Nadie se va a salvar solo de esto, necesitamos unos de otros y pienso en una consigna para compartirla con ustedes. Como comunidad, pensar con qué recursos contamos para cuidar todos a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Bueno, gracias. Bueno, ahí está Patricia. Ahora seguimos Vamos a con el buscar tema un musical. poquito, si te parece. A ver, María. Ahí, a ver si se ve. Divino. ¡Ay, hermoso! Bueno, Hermoso, María. hablaron de redes, hablaron de manos, hablaron de todos juntos. Entonces empezaron a aparecer niños y seres que están desde las burbujas colgando. Esto puede ser el espacio, puede ser pequeños mundos, ¿no? O los mundos interiores de los niños. Y están todos flotando, pero todos agarrados de la mano y todos contentos, no hay ninguno que esté. Están buscándole ahí la vuelta de los círculos a ver a dónde, cómo sujetarse de la mano y cómo jugar. Me encanta. Ay. Vamos a poner 20 Hermoso. segundos del segundo tema para que adivinen a ver quién se lleva este cuadro donde empezaron a aparecer niños agarrados de la mano. A ver si escuchan. 20 segundos. La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir. En la soledad un reino y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mí. Buenísimo. Y seguimos con Julieta Lara, que nos va a seguir. Seguimos con Julieta Lara, que nos va a seguir contando un poco de esto, estos tremendos panelistas que hoy tenemos esta tarde para hablar de los derechos del niño. Julieta, todo tuyo el micrófono. Bueno, buenas tardes. Un poco para continuar esto que hablaba Patricia y que hablaba María José también, las dos mencionaban los derechos de los niños, el trabajo en red, y está bueno saber que esto viene como relacionado con un nuevo sistema de promoción y protección de los derechos de los niños, que es un sistema que se creó hace aproximadamente 20 años, dejando atrás todo lo que tenía que ver con el patronato de menores, con las instituciones. Ahora este nuevo sistema de promoción y protección de los derechos del niño principalmente tiene dos ejes: el interés superior del niño y tomar a ese niño como un sujeto de derechos, ¿sí? Desde 0 hasta los 18 años nosotros sabemos que es un ciudadano en construcción,
que tiene derechos. ¿Y qué significa esto? Este interés superior del niño. Que este niño se le debe garantizar la máxima satisfacción integral y simultánea de todos los derechos y las garantías que un montón de leyes le están otorgando. Y en el trabajo diario, y más en esta pandemia, tenemos que empezar a pensar también esto del interés superior del niño, por esto que dijeron las chicas, por este aislamiento. Entonces, está bueno trabajar en red, que es uno de los nuevos paradigmas, nuevo medio entre comillas, porque hace aproximadamente 20 años que estamos trabajando, pero que diariamente tenemos nuevos desafíos. Ahora sabemos que aquel niño que tiene algún derecho vulnerado no es solo depende esa solución del área de niñez del Estado, sino que esa solución o esa intención de solucionar ese problema o esa vulneración de derechos va a estar o vamos a estar responsablemente ligados todos aquellos que trabajamos con ese niño, ¿sí? Entonces va a estar el área de niñez del municipio, por ejemplo, la escuela, el centro de salud, aquella ONG que el niño hace referencia, nosotros como institución, ¿sí? Ya no existe más esto de derivar el caso de la escuela al CPA, supongamos, y listo, sino que ahora esa solución vamos a tratar de pensar y de llevarla a cabo entre todos. Entonces surge un nuevo término que es el término corresponsabilidad, ¿sí? Todos somos corresponsables de lo que le está pasando a ese niño. Relacionado con lo que decía Patricia, esto de poder escuchar, y al escuchar, si nosotros estamos escuchando algún relato de algún niño con algún derecho vulnerado, inmediatamente somos responsables de llevar ese aspecto, ese problema a alguna institución. Centro de salud, escuela, más allá del aislamiento, porque nosotros quienes tenemos hijos sabemos que podemos estar en contacto con los docentes, con el equipo, con los directivos, ¿sí? Todo el tiempo, todos los días. Entonces, me parece bueno saber esto, que si nos llega a oídos alguna vulneración de algún derecho de algún niño, podemos hacer algo. ¿Sí? Todos y cada uno de nosotros. La ley nos pone en ese lugar. Es algo que se me está ocurriendo ahora. La ley 13.298, que nos habla de este sistema de promoción y protección de los derechos del niño, nos habla de que todos tenemos esta responsabilidad, ¿sí? Y está bueno también destacar, nosotros en el CPA venimos trabajando de esta manera desde hace muchísimo tiempo, pero ahora aún más, y ahora con esta pandemia también más, este trabajo territorial, el trabajo comunitario, ¿sí? Ver que la solución a los problemas de los niños o de alguna familia la podemos encontrar entre todos. Y eso también da para pensar que todos podemos poner un poquito, tal vez algún problema que en la escuela o nosotros como institución o en el centro de salud no podemos ver la luz de ese problema, charlándolo en equipo, charlándolo en red, intersectorialmente, de manera interdisciplinaria, es al menos intentar solucionar el problema. Y generalmente se trata de solucionarlo, ¿no? Y de trabajarlo desde ese lugar. Todo lo que tiene que ver con la niñez, con los adolescentes, como mencionó Patricia, está encuadrado en esta ley del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el nuevo Código Civil, en la Ley de Salud Mental y otras más. Entonces, los niños no están como afuera del sistema, todo lo contrario, los niños son sujetos de derechos. Repito, desde el momento de la concepción hasta que cumplen los 18 años de edad. Y hay un montón de instituciones que trabajamos. Acá en Necochea, servicio local, el servicio zonal, el juzgado de familia, las escuelas, los centros de salud, nosotros, las diferentes ONGs, ¿sí? Y todo, y todo se ve de mejor manera con este trabajo comunitario, con este trabajo en red.
Y como para terminar, porque me parece que ya estamos con el tiempo, hablar de infancias hoy en día, en la actualidad, significa asumir desigualdades en estos accesos a derechos, como decía Patricia, como estaba comentando recién. Que este acceso a los derechos, que ya venían un poco relegados, con esta pandemia se profundiza y se visibiliza también, ¿no? Porque por ahí antes no sabíamos cómo vivía cada uno de los niños que van a la escuela donde trabajamos, supongamos, o estos niños que son pacientes nuestros. Entonces esto profundiza un montón estas desigualdades a los accesos de los derechos y visibiliza aún más. Entonces, como para pensar a aquellos que trabajamos con la niñez, comencemos a pensar cosas diferentes, porque las mismas respuestas no podemos dar hoy, agosto del 2020, la misma respuesta que teníamos en noviembre del 2019. Esta pandemia y este aislamiento me parece que nos hace pensar y nos tiene que hacer pensar desde otro lugar, ¿no? Como con otras respuestas. Gracias, Julieta. Muchísimas gracias. Sandra, ¿cómo venimos? Vamos a ver un poco cómo sigue María con el cuadro. María, ¿estás por ahí? Yo sé que estás por ahí y veo más niños en ese cuadro. A ver, aquí estoy. Sí, acá van, jugando en las burbujas. En el año 2000 hice un cuadro gigante que lo tengo en el taller, que se llama Esperanza, justamente, con niños que están jugando, pero en el espacio. Y también tiene un poco de verde, se llama Esperanza, pero tiene un poco de verde, no tiene tanto, tiene verdes, amarillos, celestes, rosas, rojos. Como que la esperanza la necesitamos y por tanto, por todo lo que significa el verde en este momento. Es un color que tiene representa muchos significados y muchas identidades, ¿no? Desmontes que estamos sufriendo y demás. Bien. Ellos lo están sufriendo como nosotros y bueno, y tiene que ver con la esperanza del mundo. Me encanta lo que va quedando, María. Bueno, los dos temas anteriores me dijeron que salieron. Yo acá no puedo chequear lo que sale en YouTube porque tenemos un delay impresionante del vivo real a lo que sale en vivo en YouTube. Así que sale el último pedacito del último tema. Son de 3 generaciones distintas, ¿sí? El primero es más de nuestra generación, el segundo es de hace muy poquitos años, más de mis sobrinitas que son chiquitas, y este es de los que hoy tienen unos 20 años. Pepe, Pepe, ¿dónde estás? Vení acá. Pepe, portate bien. Pero, quédate quieto. Pepe. ¿Qué cosa? Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. No tiene cola y es de color verde, no me hace caso, siempre salta así. Le digo, Pepe, vení, y él salta, salta. Pepe, toma, y él salta, salta. Pepe, para, y él salta, salta. Te vas a matar. Bueno, y ahora nos queda presentar a los tremendos grandulones, ¿no? Las 4 personas que están ahí esperando desde temprano. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Está por ahí Francisco? ¿Cómo están? Josefina. ¿Cómo andan? Claudia. Hola, ¿cómo están? Ahí está, ahí van saliendo. Vamos, a medida que esperando, hablan. pero escuchando, muy atentos, Bien, ¿quiénes son los tremendos grandulones? Cuéntenos.
nosotros. Hola, ¿qué estamos? No sé, ¿quién quiere explicarlo? ¿Lo querés explicar vos, Fran, Gaby, José? Fran, a ver. Fran. Clau, te cedo la palabra, que comenzaste hablando. Metele. Está bien. Tremendo grandolón es esto, ¿no? Es esto desestructurado también, ¿no? Que somos. Nada, somos cuatro músicos que venimos haciendo música y diversa música desde hace mucho tiempo y en distintos géneros. También tenemos docentes dentro del grupo como Fran y Josefina. Además, Josefina es musicoterapeuta. Bueno, yo estoy nombrando por ahí, después tendría que decirlo ella, no yo, pero básicamente Tremendo Grandulón es esos, que formó un día mágicamente con un puñado de canciones que habían dando vueltas para ofrecerlas a la infancia. Y terminamos siendo un grupo de amigos, terminamos siendo familia, terminamos siendo hermanos, terminamos no solo trabajando para la infancia, sino aprendiendo de la infancia y creciendo nosotros como artistas, pero también creciendo como personas, porque en estos 5 años que hace que estamos formados, nos ha pasado de todo también. Como han pasado cosas a nivel país, nos han pasado internamente en la banda. Y hoy Tremendo Grandulón es esto, que se puede sentar a charlar de niñez y adolescencia con tremendas panelistas, y que la verdad nos sentimos recontra honrados. Digo, nos sentimos, supongo que los 4 pensarán lo mismo, de estar formando parte de este espacio, ¿no? Así que te agradecemos, Carly, y a todos por habernos convocado. ¿Cómo deciden empezar a hacer música para chicos? ¿Cómo se les ocurrió? Ahí sí, Fran. Sí, ¿cómo fue que pasó? Yo trabajo hace unos cuantos años comencé a trabajar en docencia, profe de escuelas. Uno como la mayoría de los profes va pasando por diferentes niveles, ¿no? Primaria, secundaria. Y cuando llegué a inicial, bueno, se despertó todo un mundo que para mí era desconocido, que es el mundo de la niñez como artista, ¿no? Desconocido como artista, mi rol de artista. Y ahí comenzamos a hacer las primeras canciones, que fueron hechas en la salita con los chicos. Y después fue todo de manera muy casual, nos conocíamos con José, éramos colegas de encontrarnos en escuelas, y después surgió la posibilidad de armar una banda para hacer música para chicos, y se dio de una manera muy espontánea. Y bueno, desde ahí hasta acá estamos. Ustedes son muy humildes y cuentan así como si fuera todo fácil y fueran 4 locos de Ayacucho, pero en realidad yo les cuento, los chicos han hecho gira por el mundo, han estado en otros países, realmente han salido en Canal 7 y en otros canales también, en muchos programas muy importantes, no son unos improvisados, no empezaron antes de ayer, y realmente yo siempre digo, yo soy la fan número 1 de los Tremendos Grandulones. Siempre que puedo voy, aunque mis hijos ya son grandes, no tengo pretexto para ir a verlos, porque es la música, yo creo que la música que llega a los chicos también nos llega a los grandes, ¿no? Nos llega a ese niño interior que todos tenemos y que está buenísimo despertar. Nosotros siempre decimos que hacemos música para la infancia. Nosotros siempre planteamos que la idea de infancia trasciende la niñez, ¿no? La infancia está flor de piel, la infancia está pura, la infancia se puede desarrollar, puede ir libremente por la vida, y después cuando uno crece esa infancia es como que se empieza a tener sus límites, ¿no? Se empieza como a coartar un poco. También por eso un poco la filosofía del nombre de la banda, ¿no? Tremendos Grandulones. Cuando uno comete un acto de
infantil siendo grande, lo primero que lo acusan a uno es de tremendo grandulón. Nosotros tomamos esa bandera, tremendo grandulón, y la llevamos a la música. Y con respecto a dónde hemos andado y al camino recorrido, bueno, es un poco también es el camino te va llevando. Hemos tenido la suerte de visitar otros países, de estar en encuentros con colegas de América Latina, hemos estado en México, en Guatemala, en Chile, y bueno, y en parte de Argentina también. Hemos tenido la suerte de recorrer bastante y de encontrarnos con colegas que trabajan también la música para la infancia, y seguimos en ese camino. ¿Qué tiene de distinto? Sí, estamos más maduros igual, tratamos de Hoy estamos tratando de seguir todo ese camino. Hola, yo soy Gaby. Gabriel. Me gusta estar acá. Me gusta estarlo. Seguir ese camino que venimos recorriendo, y como decía una de las doctoras que estaba exponiendo recién, que es que esto no sea yo pensaba, ¿no?, que no sea, esto es un aislamiento, que no sea espiritual el aislamiento. Y hoy estamos trabajando en eso, con tremendos grandulones, que está buenísimo, más allá de todo lo que veníamos recorriendo. Hubo un momento inexplicable, ¿no?, como sabemos todos, de esta, no sé, de esta realidad, esto que estamos viviendo, esta nueva normalidad de conectividad y de aislamiento, pero a su vez que no se pierda lo espiritual, esta unión, y tremendos grandulones podemos hacer eso, que es una bendición para nosotros, con todas las dificultades que son ahorita, pero seguimos en ese camino. Me encanta esto de poder seguir, ¿no?, haciendo cosas pese a que está cada uno en su casa. Les voy a hacer una última... Aprendiendo. Sí. Aprendiendo todo el tiempo, transformándonos todo el tiempo, tal cual. Les voy a hacer una última pregunta, porque sé que, no sé si todos, pero los que yo conozco más personalmente de ustedes, antes tocaban para adultos. ¿Qué tiene de distinto el público infantil con el público adulto? José, si quiere, ahí puede contar también, que no habló, pobre José, que ella también tocaba para adultos, los 4 tocábamos para adultos. Sí, y se puede decir que por un lado, como hablaba Fran hoy, como decía María José al comienzo, hacer música para la infancia es como despertar un niño interior, y nosotros adultos permitirnos ese espacio de juego. Por un lado es muy enriquecedor a nivel personal, creo que a los 4 nos pasa. Y por otro lado, el público infantil es como muy demandante y muy sincero. Es todo como una exposición, enseguida se aburren o enseguida te dicen, te faltó saludar a mi abuelo, nos pasó una vez una nena. Sí, ¿Se acuerdan? Es como demandante y sincero, como dije recién. Pero nada, lo disfrutamos muchísimo, por eso que decía hoy, que de habilitarnos nosotros mismos, abrir ese espacio de juego. Eso que contaba José, esa anécdota, para redondearla así, estábamos, ¿en dónde fue que estábamos? ¿En Deró? En Deró creo que estábamos. Y nosotros dijimos, bueno, saludamos a toda la familia, a los papás, a las mamás, a los tíos, a los primos, a los sobrinos, a los amigos. Hicimos, ¿viste cuando querés involucrar a todos y siempre dejás a alguien afuera? Bueno, nos esperó exclusivamente en el hall del teatro, y cuando nosotros salimos, porque es habitual en nosotros salir a saludar y a sacarnos fotos con la gente, venía con el abuelo y nos encaró, era chiquitita así, y nos encaró y nos dice, se olvidaron de saludar a mi abuela, así dijo. Así que aprendemos también a tener cuidado con esas cosas, ¿no? Aunque no hicimos nada malo, a veces sin querer uno termina en una mínima cosa afectando al chico, ¿no? Porque tal vez para ella se sintió dolida porque no dijimos que no le saludamos a su abuela. Entonces, por ahí está esa frase, ¿no? De yo soy porque nosotros somos. Ahí claro.
Otra diferencia muy importante de tocar para adultos y para chicos o para la niñez es la diferencia de horario. Muy importante, muy importante. Llegamos mucho más temprano a nuestras casas. Sí. Hemos tenido menos divorcios. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Bueno, chicos, ahora en un minuto los vamos a escuchar en un pequeño vivo que hicieron así para compartir en esta época de cuarentena. Sandra, tenemos que regalar el cuadro. ¿Cómo vas, María? Hola, bueno, acá, a ver si se ve un poquito más. Acá estos personajes están contándonos que están unidos en redes, unidos por el amor, por la esperanza, por la unión, y lo que piden es paz. Está escrito, lo escribieron. A ver si lo puedo acercar un poquito más. Se ve perfecto. Está buenísimo. Divino. Ahí, para este lado. Bien, para los que están desde el principio, pasamos 3 pedacitos de 3 temas musicales. El primero que sube ahí, está el chat abierto de YouTube, así que el primero que pone los 3 temas se lleva el cuadro de María. Yo, Carla, ¿ahí me oye o no? ¿Se oye? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí. Yo no sé si apareció algún comentario en YouTube, alguna pregunta, pero anoté algunas cosas en el transcurso de la charla y de las exposiciones, y por ahí me quedé pensando 2 cuestiones que me parece que son el resumen de lo que hablamos, ¿no? Hoy, en esto de hablar de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Uno es la importancia del juego, ¿no? Se puede decir. Todos hablaron de cómo subjetiva la cuestión del juego, la cuestión del juego simbólico, en todas sus formas, ¿no? En canciones, en pinturas, y bueno, en el juego con María José, que ambas somos psicólogas, como en los niños o en los adolescentes, teniendo un espacio simbólico donde se pueda escuchar a los niños y a los adolescentes, eso contiene, eso acompaña y eso subjetiva. Y lo otro que me quedé pensando con lo que Patricia hablaba de la leyenda del Ubuntu y de la cuestión, digamos, vincular, es justamente la importancia de los vínculos, ¿no? Esto que fue, como dijo Patricia, disruptivo en un primer momento, pero luego cómo después nos rearmamos de estas formas virtuales, porque lo que estamos haciendo ahora es trabajando en el fortalecimiento de vínculos, ¿no? Poder traspasar la pantalla y bueno, ahora somos amigos de los tremendos grandulones que de otra forma quizás no lo hubiésemos conocido, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de los vínculos, dijeron de la corresponsabilidad en el tema de los derechos de la infancia y de la adolescencia, es cómo me involucro yo desde lo que hago, ¿no? Los tremendos se involucran desde su música, la trabajadora social se involucra desde el barrio, desde la escuela, los psicólogos que trabajamos en forma particular nos involucramos con la causa y vamos a la escuela y vamos al barrio y vamos, formamos redes. Así que bueno, eso era un poco lo que yo fui anotando de lo que me quedó de esta jornada, ¿no? No sé si alguien quiere compartir algo con nosotros, con todos nosotros.
Ahí estamos todos los que participamos hoy. Así abrimos pantalla a todos los que somos. Si alguno quiere hacer un comentario final, si no, con Sandra elegimos un texto muy lindo de Mex Urtiperea para terminar y terminar de fiesta después con música de los tremendos glandulanes. Si quieren, abrimos micrófono y si no, les cuento el cuento. Yo le quería decir algo muy chiquitito porque no lo quería dejar pasar porque hay gente muy muy hermosa que nos está mirando desde Chile, que nos acaba de mandar mensaje, que son nuestros amigos de Peutufe, que es mira, un beso enorme, que es una banda primero de gente terriblemente humana y hermosa, y segundo es una banda que si tienen que hablar de niñez, creo que tienen un repertorio impresionante, inmenso y con una calidad en las letras que los invitamos a que los escuchen. Se llaman Epeutufe, con Epeu, con W. Búsquenlo porque vale mucho la pena seguirlos, vale mucho la pena. No es una publicidad barata que estoy haciendo, es realmente los queremos tanto que nada. Que quería saludar, que seguramente los chicos también están ahí pensando lo mismo, ¿no? En saludarlos, porque son gente maravillosa, realmente maravillosa. Lo hemos conocido en Guatemala, y como dijo Linko Chan, que es la persona mayor de la banda, le voy a decir, él dijo que nosotros tuvimos amor a primera vista, y realmente fue así, y la verdad que hoy por hoy seguimos hermanados, amigos, y hermanados como nunca. Así que nada, eso que Carly quería compartir, porque son emociones y es tan bueno también compartir emociones con ustedes, ¿no? Gracias por el espacio. Abrazo, Peutufes, abrazo, Peutufes. Mario. Y es lo que nos da de posibilidad estos espacios, ¿no? Porque al principio decíamos que qué loco que no podíamos hacer este año con Sandra estos espacios de manera vivencial, donde llenamos salas y la verdad es que nos dio mucha satisfacción todo el año pasado, pero de esta manera, fíjense, estamos llegando a Chile. Uno está en Buenos Aires, ustedes están en Ayacucho, otros están en Necochea y nos están escuchando de todos lados. Eso también es genial y está buenísimo, ¿no? Nos encanta. Bien, les voy a leer esto, que dice así. Que sean los niños, que sean niños y no clientes de las compañías celulares, o vendedores de rosas en los bares, o estrellas descartables de televisión. Niños, no limpiavidrios en los semáforos, o botín de padres enfrentados, o repartidores de estampitas en los subtes. Que no sean niños soldados, los niños. Que sean niños los niños simplemente, que no sean los habitantes de un reformatorio, que no sean costureros de talleres clandestinos, ilegales en cualquier lugar del mundo, que sean niños los niños, y no un target, que no sean los que pagan las culpas, los que reciben los golpes, los bombardeados por publicidad, que sean niños los niños. Todo lo aniñado que quieran, todo lo infantiles que quieran, todo lo ingenuo que quieran, que hagan libremente sus niñerías, que se dediquen a ser niños y no otra cosa, que no sean los que no juegan, los acosados por las preocupaciones, los tapados de actividades, que sean niños los niños, y se los deje preguntar sin levantar la mano, que formen filas torcidas, que puedan llevar alguna vez la bandera, no por ser el mejor, sino por ser buen compañero, que sean niños los niños, y no los incentivados con desmesura a consumir todo lo que saca el mercado, que sean niños los niños, y no los que aspiran pegamento en una esquina o fuman paco en la otra, tan de nadie, tan desprotegidos. Niños, no nombres que quieren rogar por un apellido paterno o una cuota de alimentos. Que sean niños los niños.
y que los niños sean lo intocable, que sean la gran coincidencia en cualquier discusión ideológica, que por ello se desvelen los economistas de todas las corrientes, los dirigentes de todos los partidos, los periodistas de todos los medios, los vecinos de todas las cuadras, los asistentes sociales de todas las municipalidades y los maestros de todas las escuelas. Que sean niños los niños, no el repetidor, el conflictivo, el que nunca hace los deberes. Niños, y no los que empujan carros de cartones. Que sean niños los niños, simplemente. Que ejerzan en paz el oficio de recién llegados. Que se los llame a trabajar con la imaginación, con los lápices de colores. Que se los deje ser niños, todo lo que los niños quieran, y que los niños sean lo importante, que por ellos lleguen a un acuerdo los que nunca se ponen de acuerdo, que por ellos se dirijan la palabra los que no se hablan, que sean niños los niños, y que no dejen de joder con la pelota, que sean niños en su día, que lo sean todos los días del año, que sean felices los niños por ser niños, inocentes de todo lo heredado. Y nos encantó este texto de Mex Urtiz-Berea y les agradecemos profundamente a cada una y cada uno de los panelistas que estuvo, a los que estuvieron del otro lado este rato trabajando esto, por el Día del Niño, los derechos del niño y la adolescencia. Y vamos a cerrar con música de los tremendos grandulones, obviamente. Eso.
Buenísimo, me encantó. Bueno, les cuento, nos contestaron ahí en el chat los 3 temas musicales. ¿Qué eran? ¿Ustedes saben qué temas eran? No tienen ni idea. Yo sí. Vos sí, sí. El primero era el twist del mono liso, de María Elena Walsh. Y el segundo, Libre Soy, de Frozen, ¿sí? de la película de Disney. Y el último, El Sapo Pepe. Si no habrán cantado El Sapo Pepe, ¿no? Bien, y ahí... ¿Y quién se lleva? ¿Quién ganó? Mirta, que después me pongo en contacto, ya mandó por YouTube, así que ya tomé los datos y después nos ponemos en contacto para que reciba este premio. Cerramos con un último tema, Tremendos, y nos vamos. Nos despedimos acá. Gracias por todo. Gracias a todos. Gracias, chicas. Gracias, chicos y chicas. Gracias, Mari. Bueno, los chicos de Tremendos, Patri, Juli, que no la veo, María José, Carlita. Bueno, gracias. Un placer. Todo tuyo, Claudio. Se queja de todo, rezonga, refunfuña, patalea a su modo. Que hay arena en todos lados, el camello está cansado. Tomaría un helado de guinda y durazno. El que con jaqueca se queja de todo, de genio del oasis, del oro y el moro. Ay, hasta la alfombra ya le cae mal. En el palacio no lo aguantan más y los faquires se quieren mudar. Se queja de todo, el mundo es dromedario. Se queja de todo, cabello que no vuela. Se queja de todo, arena en todos lados. Se queja de todo, el que con jaqueca se queja de todo, del genio del oasis, del oro y el moro. Ay, hasta la alfombra ya le cae mal. En el palacio no lo aguantan más y los faquires se quieren mudar al reino de Nasrudin, en Dracula. ¡Hey! ¡Hey! El que con jaqueca se queja de todo, rezonga, refunfuña, patalea a su modo. Que hay arena en todos lados, el cabello está cansado. Tomaría un helado de guinda y durazno. El que con jaqueca se queja de todo, del genio del oasis, del oro y el moro. Ay, hasta la alfombra ya le cae mal. En el palacio no lo aguantan más y los faquires se quieren mudar al reino de Abdul el Barajá. El que con jaqueca se queja de todo, el mundo es dromedario. Se queja de todo, cabello que no vuela. Se queja de todo, arena en todos lados. Se queja de todo, sopita de verdura. Se queja de todo, que no puede, que no quiere, que no hizo, no debe. El que con jaqueca se queja de todo, del genio del oasis, del oro y el moro. Ay, hasta la alfombra ya le cae mal. En el palacio no lo aguantan más y los faquires se quieren mudar al reino de Nasrudin, en Dracula. El que con jaqueca se queja de todo,